Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesora. La forma de titulación por la cual opté es tesis, y a continuación les voy a presentar mi tema de investigación. Bien. El tema es la influencia de la familia nuclear con respecto a las conductas de riesgo social en el adolescente, que interfieren en el rendimiento escolar. ¿Por qué es importante retomar a la familia como la influencia para que el adolescente desate este tipo de conductas de riesgo? Bueno, al tomar en cuenta que la familia es la primera institución más importante dentro del desarrollo de cada persona, si existe una disfuncionalidad dentro de este núcleo primario, generará una serie de conductas en el adolescente. Lo que va a generar en él es tomar una serie de decisiones que serán influenciadas por el entorno en el cual él se desarrolle o ella, generando en el adolescente conductas de riesgo que a su vez se verán reflejadas en el bajo rendimiento escolar. La familia es la clave fundamental en el reconocimiento de las normas y valores que se les proporcionan a los adolescentes, es más, a cada persona desde la primera infancia, debido a que es nuestro primer contacto con lo social, por lo que al no contar con este sostén familiar debido a alguna disfuncionalidad en su núcleo, como la ausencia de alguno de los padres, la ausencia de alguno de las figuras de autoridad, también la dinámica o el entorno familiar, o al encontrarse a cargo de algún otro familiar que no sean los padres. Todo esto podría conllevar al adolescente a tener una serie de conductas que pongan en riesgo su integridad y también verse involucrado o afectado su rendimiento escolar. Es por ello la importancia de saber si existe o no una relación en cuanto al tipo de familia en el cual se está desarrollando el adolescente y si es que ésta tiene influencia en las conductas que desatan un riesgo para él y que interfieren en el rendimiento escolar del adolescente. Bien. Dentro de mi objetivo general es el conocer la influencia que tiene la familia nuclear con respecto a las conductas de riesgo que interfieren en el rendimiento escolar del adolescente. ¿Qué es lo que se pretende obtener a partir de mi objetivo general? Dentro de este se desglosan 3 objetivos particulares. Uno de ellos es describir los rasgos característicos de las conductas de riesgo más comunes en el adolescente. El segundo es identificar la dinámica familiar y su influencia en las conductas de riesgo en el adolescente. El tercero es conocer cuáles son los canales de comunicación que prevalecen dentro de la familia nuclear, el cual origina una conducta de riesgo en el adolescente. Como pueden observar, me voy de lo particular a lo general, es decir, lo que pretendo es describir cuáles son aquellas características dentro de estas conductas en el adolescente y a partir de ello identificar cómo es aquella dinámica familiar en la cual el adolescente se está desarrollando. Para con ello conocer cuáles son aquellos canales de comunicación que están afectando al adolescente para que éste a su vez tenga un bajo rendimiento escolar. A partir de estos objetivos se desglosa mi pregunta de investigación, que es la siguiente. ¿Cuál es la influencia de la familia nuclear en el desarrollo psicosocial del adolescente para que genere una conducta de riesgo y tenga un rendimiento escolar bajo? La siguiente pregunta de investigación es: ¿de qué manera influye la familia nuclear en la formación de las conductas de riesgo en el adolescente y de qué manera repercute en el ámbito escolar? La tercera: ¿qué consecuencias podrían desencadenar en un futuro si la dinámica familiar en la cual se encuentra el adolescente es desfavorable para su adecuada formación en la adultez temprana y tardía? Dentro del marco teórico abordo 4 capítulos.
El primero nos habla acerca de la familia. Tocamos las conceptualizaciones de la familia, como subtítulos, los tipos de familia, la dinámica familiar y el sistema familiar. El segundo son las relaciones parentales. El tercero, la comunicación y el conflicto. El cuarto, los estilos educativos de los padres y como subtítulo, el grado de estudios de los padres. ¿Por qué es importante abordar la familia dentro del primer capítulo? Bueno, como ya lo mencioné dentro de la justificación, la familia es una de las instituciones más importantes para la formación social, psicológica y emocional de cada persona. En este tema, como abordamos acerca de la adolescencia, el primer tema serán las etapas de desarrollo, en el cual se abordarán los cambios físicos, los cambios fisiológicos y los cambios psicológicos. También se va a tocar la adolescencia y el adolescente actual y su personalidad. Esto a partir de ciertas teorías de la adolescencia, como la biogenética, la sociológica y la cognitiva evolutiva. Otro de los temas dentro de la adolescencia nos aborda a los adolescentes y la familia. El siguiente, las adolescentes y grupos de pares. Y por último, las condiciones de riesgo y condiciones protectoras en la adolescencia. En este último tema retomamos a la familia, ¿ok? Para abordar de manera general cómo es que estas condiciones de protección o de riesgo a partir de la familia van a afectar al adolescente. Mi tercer capítulo son las conductas y comportamiento de riesgo social. El primer tema son los tipos de conductas de riesgo social. El segundo, los trastornos asociados a las conductas disruptivas. Dentro de su subtítulo tenemos a la clasificación de los trastornos de la conducta con respecto al DSM-5. Esta parte es importante para irnos al capítulo 4. Dentro del capítulo 3 tenemos por último el tema la dinámica neuronal con respecto a las conductas de riesgo. ¿Por qué es importante retomar la dinámica neuronal? Bien, como se mencionó en el capítulo anterior, el adolescente al atravesar las etapas de desarrollo tienen ciertos cambios tanto físicos como psicológicos. Dentro de esta dinámica neuronal podemos o veremos que no va a partir de su entorno, sino que también tiene una parte neuronal, ¿ok? No todo es social. Son muchos los factores que van a interferir en esta conducta del adolescente. El cuarto capítulo es el rendimiento escolar. El primer tema serán las instituciones escolares. Dentro de los subtítulos son la institución escolar secundaria y evolución de la educación en México. El segundo subtema es la importancia de las instituciones educativas para los adolescentes en México. Mi siguiente tema es los adolescentes y grupos de pares, beneficios y problemas. El tercer tema son los adolescentes problemáticos, disruptivos, agresivos y antisociales en el contexto escolar. Aquí retomamos el capítulo 3 con respecto a los trastornos asociados de las conductas disruptivas por el DSM-5. Estas conductas no nada más se van a ver reflejadas dentro del entorno familiar, sino que también van a afectar a su rendimiento escolar. Es por ello la importancia de retomarlo en este capítulo. Mi hipótesis de investigación es: a menor dinámica familiar, mayor prevalencia de conductas disruptivas. Dentro de mi hipótesis nula no existe relación entre la dinámica familiar ante la prevalencia de conductas disruptivas. Mi hipótesis alterna es si existe relación entre la dinámica familiar ante la prevalencia de conductas disruptivas. Como variables, dentro de mi variable dependiente tengo a las conductas disruptivas y a las conductas de riesgo social.
Dentro de las variables independientes tengo a la dinámica familiar y al rendimiento escolar. Mis participantes serán adolescentes, femeninos y masculinos de un rango de edad de 12 a 14 años. Ellos serán originarios del municipio de Zumpango, Estado de México, y serán de la escuela Rosario Castellanos número 137, ubicado en San Pedro de la Laguna, del primer grado de secundaria. Dentro del instrumento que voy a utilizar se llama Cuestionario de Evaluación del Sistema Familiar, con las siglas CESF. La administración puede ser individual o colectiva. El tiempo aproximado de la aplicación se llevará a cabo entre 10 minutos aproximadamente, y a la población a la que va dirigida es a partir de los 12 años. Dentro de la evaluación de algunas dimensiones que tiene este instrumento es la vinculación emocional. Dentro de sus subdimensiones está la unidad, los límites, las amistades, el tiempo y el ocio. La segunda dimensión nos habla acerca de la flexibilidad. Dentro de las subdimensiones que tiene es el liderazgo, la disciplina, las reglas y los roles. Dentro de las propiedades psicométricas, la fiabilidad con la que cuenta este instrumento es de 0.83 de alfa. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.